todo el tiempo, todo el tiempo. Jesús es una maravilla y la ética que nos dejó es maravillosa. Estamos en eso. Yo no tengo que ser cristiano no soy cristiano, pero para reconocer eso, pertenezco a un chat donde un amigo, porque es amigo mío, eh, 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 hace textos todos absolutamente evangélicos referidos a la situación actual, al, al, al rescate de los pobres, de los marginados, etcétera. Y él insiste en eso. Hay dos líneas en el catolicismo. Una es la evangélica, en parte Bergoglio, eh, eh, ¿Francisco? ¿cómo llamaba Bergoglio? Francisco. Francisco. En parte Francisco es evangélico. Y la otra línea es eclesial, es la defensa de la iglesia como institución. Entonces, esas son las dos líneas. Los que insisten en el evangelio, bueno, pues eso es parte del O sea, una del línea cristianismo. izquierda y una línea más conservadora, sí, es sencillo. Total, institucionalista. Sí. Institucionalista. Y este Lo nuevo importante papa es salvar. más de la línea eclesial, ¿no? Claro, lo importante es salvar a la institución. El evangelio es secundario. Aquí, por cierto, que ahí podemos poner lo que está dejando Cristina Carrizosa, que nos dejó un mensaje que dice, interesantísimo todo, lástima que con tanta información hay dispersión, pero mil gracias por la charla. Pregunto, justamente, anota con lo que venías diciendo, para el historiador, ¿el éxito del cristianismo se debe a Jesús, a Cristo? Pues, es decir, a Cristo o a sus agentes de comunicaciones nacidos siglos después de su muerte. Sí, claro, pues uno puede decir que sin Pablo y sin Constantino otra sería la historia. No estaríamos aquí hablando de esto, yo no sé en qué estaríamos, qué otro, pero pues bueno, es mi opinión. Ustedes que no sé qué opinan. Mira, la dispersión es total, porque estoy tratando de decir muchas cosas que están todas en mi texto en este rato que ya llevamos mucho tiempo para hacer un space. Sí, sí. Para hacer un space. Por supuesto que hay dispersión, pero si quieren más organización, vayan a mi libro. Sí. Primero. Dos, ¿a qué se debe el éxito del cristianismo? Primero, soy jesucista, a Jesús, a que lo que la doctrina de Jesús es excelente. Y por supuesto, Jesús no fundó el cristianismo. El cristianismo es la obra de Pablo. Y Pablo no conocía a Jesús. Perseguía a los cristianos. Pablo quiso ser un líder judío, ¿no? Se fue a estudiar con Gamaliel, o sea, con el gran maestro judío, que era seguidor de Gilel. Renan habla de Gilel, que es el otro maestro, ¿no? Había dos líneas en el Sanedrín, una gileliana y la otra era la otra. Entonces, Pablo quería ser un líder y Pablo es un político monumental. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo crea una religión. De paso, la religión era como el fútbol. Eso lo digo en otra parte, en el siglo I. O sea, todo el mundo pertenecía a un equipo y quería pertenecer a un equipo. Y los romanos, todos estaban encantados con las religiones coloniales, con la religión de Mitra, por ejemplo, con las religiones de los misterios griegos de Eleusis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace Pablo? Pablo crea una religión para esclavos, para un hombre que murió en la cruz, que tuvo muerte de esclavo. ¿Se imaginan? Eso fue su éxito. Y Pablo es un gran propagador. Yo admiro un poco a Olga Lucía porque hizo un gran trabajo de propagación necesario en estos tiempos sobre su gran libro que ella me honró
presentándolo del presidente que no fue. Ella hizo un gran trabajo. Bueno, algo de Pablo. Ahí estoy como la Pablo de Gabriel Turbay. Fíjate que tiene algo, viendo los evangelios cuando fueron redactados, claro, uno dice no, pero 80 años después redactar un evangelio, obviamente eso quién sabe estará muy deforme, ¿no? Pues 80 años es básicamente lo que yo estoy haciendo con Gabriel Turbay, es escribir el libro, un libro, o es decir, 100 años, 80 años para contar una historia, o si hoy nos pusiéramos a contar la historia de alguien, de Isabel, que ha estado trabajando sobre un personaje de finales del siglo XIX y con muy poco rastro, pero claro, es perfectamente... Tú no estás recordando una historia, estás basándote en las fuentes. Sí, claro. Y todos los evangelistas se basaron en fuentes. La famosa fuente Q, ¿no? De la que hablan The Quest for Jesus, la búsqueda de Jesús. Hay una fuente Q que está detrás del Evangelio de Marcos, detrás del Evangelio de Mateo, etc. Y hay otras fuentes. Para mí, el mejor evangelio, con todo respeto, es el de Juan, porque esa es una muñeca rusa. Y yo, en mi libro, expongo la muñeca interior del Evangelio de Juan, que es un evangelio histórico. La mejor historia sobre Jesús está en Juan. La mejor historia. Bueno, en todo caso es muy bonito leerla. En estos días que me he estado leyendo de todo un poco, pero sí, lo captura uno y lo lleva además a esos territorios. Es muy evocador, es muy visual. Yo lo veo permanentemente, lo veo con imágenes. Es muy bello. Él sí. Y bueno, el de Marcos, que es sintético también, es bello. Cada uno tiene su estilo. Sí, bueno, yo quiero agradecerte enormemente la oportunidad que me has brindado de exponer un trabajo que para mí es muy importante. Yo ya digo que yo he escrito más, ahí están mis textos, ya casi no hay. Bueno, de los años 20, que tiene 3 ediciones, la última revisada, y es el doble de la primera edición. Pero de los otros no, he escrito sobre Marx, he escrito sobre Bolívar, soy un bolivarista, me considero un bolivarista. Carlos, pero ¿cuándo empezaste tú a investigar sobre estos temas? A ver, empecé a investigar en el año 94, como profesor de la Universidad Nacional. Yo anuncié un libro una clase de esas clases son abiertas, que se llamaba Ateísmo, Religión y Cristianismo Primitivo. Ya había iniciado mi investigación sobre Jesús y a partir de ese momento seguí investigando hasta el año 2018, en que Penguin Random House y en particular Andrés González. Juan Camilo González. Juan Camilo González tomó mi libro y lo editó. Hizo una edición maravillosa. Entonces, y yo sigo en el tema, no es mi único tema, tengo por fortuna otros temas y aquí estamos, pero esta investigación sobre Jesús, le digo a mis amigos, estoy siendo lo más honesto que puedo. Qué pena con ustedes, qué pena con todos los que me han oído. Estoy siendo honesto. A veces hay que pedir perdón por ser honesto. ¿Sí? Claro. No es bueno ser honesto, no es lo mejor. La verdad no es fácil. La verdad a veces duele. Hay que ser político, no ético. O sea, el político no es ético, así sea idealista, pero no puede ser ético, porque si es la política, dice Tsvetan Todorov, es el arte de matar. Hay que matar a todos los rivales, de un modo o de otro. Así que bueno, una cosa es la política y otra cosa es la ética. Bueno, ahí te remito a Mateo, no me acuerdo cuál es
versículo, pero cuando dice, pues Jesús también dice, habla de la espada, ¿no? Decir, sí. tuvo también, Jesús tampoco es que Te fuera un paso niño tierno, un hippie, ¿no? Es también un personaje enfático y que defiende y ataca también. fuerte. Ataca lo que tiene Claro, que claro. atacar. Con todo el valor del mundo. Mire lo que le pasó. Mire lo que le pasó. Exactamente. O sea, era un hombre absolutamente valiente. Bueno. Y yo no la hablo. última pregunta Sí, es de. sí. ¿Sí? Pues. Sí. Cerrando, que a propósito de algo que menciona Botellita de Jerez, pero que también está en su libro, que es sobre Barrabás. Sí. La pregunta, ahora que nombran los elotes, ¿es cierto que Barrabás era uno de estos? Pero recuerdo que hay una teoría también alrededor de Barrabás en su libro. No, yo tengo una propuesta original sobre Barrabás. ¿Qué significa Barrabás? Es del hebreo Bar-Abas, es decir, hijo del padre. Bar es la palabra para decir, o sea, es para tu apellido. Tú eres Jaime Bar González, ¿ok? Eres Jaime, hijo de un González. Ok, Barrabás es Barabas, es hijo del padre. Y para mí, mi interpretación de Barrabás es que es una tramoya en la que Pilatos, un poco por salvar a Jesús, porque en mi texto Pilatos es amigo de Jesús. Por favor, claro que es amigo. Y ahí está toda mi interpretación. Y Judas quiere salvar a Jesús. Y Judas intriga ante los que tenían una voz frente a Pilatos, como José de Arimatea, que era un parlamentario, era un miembro del Sanedrín, un cristiano, un jesucista clandestino, porque el cristianismo no existía, pero él era amigo de Jesús. Y va a donde Pilato y hace muchas cosas por Jesús, y Pilatos le hace caso, pero al final tiene que crucificarlo. Ok, en esa pasión, en ese juicio, los soldados inventan un teatro con un hombre que a mi juicio es el mismo Jesús. O sea, ¿qué es eso de hijo del Padre? Es que ese era un dicho de Jesús, y los judíos no podían aceptar, no podían tolerar que alguien hablara tanto del Padre. Y yo incluso hago, con todo respeto, una observación psicoanalítica de Jesús, ¿no? Pero no me meto en eso. Hay cosas que yo hago con timidez. Y otras donde soy un poco más fuerte. Pero para mí, Barrabás no es un personaje histórico, ¿no? Es parte de una tramoya que se inventan los soldados romanos en el pretorio. Y recordemos que los soldados romanos disfrazan a Jesús. Lo disfrazan de rey, lo disfrazan de ampón, y que es Barrabás, y le dan el nombre, el calificativo de hijo del padre. Esto es original mío. Quiero cortar acá. Muy bien. Con todo respeto, voy a llegar hasta este punto. Mil gracias, Carlos, a todos ustedes. Pues muchas gracias a ti. Como les recuerdo, este espacio va a quedar grabado en YouTube. Así es que se puede volver a escuchar, se puede quizás oír con tu libro en la mano o por lo menos en la pantalla, y realmente estás proponiendo una lectura, como se llama el libro, una lectura alternativa de Jesús. No sé cuál era el título original que tú tenías, pero es realmente muy sugestivo pensar que podemos leer de otra forma y que este conocimiento tan profundo, pues sí, se admiten otras lecturas y se tienen que confrontar. A mí me parece realmente muy estimulante. Así es que te agradezco muchísimo a todos los participantes. Aquí leo que Cristina Carrizosa puso: debo retirarme, maravilloso espacio, gracias a los tres.
Simona Wink, qué buen espacio, gracias. Manre también dijo gracias, entonces hay varias personas contentas. Eso también nos gusta mucho, nos agrada muchísimo. Isabel, si quieres decir algo, despedirnos. Tienes que abrir el micrófono. Bueno, Isabel, creo que algo le pasó. Muchas gracias. No, Carlos, muchas gracias. Y también invitarlos a que lean el libro, a que complementen, porque claro, hay muchas cosas que hablando se pierden un poco, pero yo creo que uno tiene muchas referencias bíblicas, pero de verdad entender qué es lo que pasa alrededor y qué es de todo lo que se está hablando ahí, cuál es el contexto, y además cómo podemos confrontar lo que creemos saber con lo histórico y lo mítico, pues es muy interesante. Entonces, sí, los invito a buscar el libro, que creo que pues ahorita está en digital, pero ojalá pronto tenga una reimpresión también. Y pues muchas gracias a Carlos por acompañarnos y a todos por... Gracias. Bueno, feliz noche. Gracias. Gracias.